Cuando compré la casa, estaba emocionada por empezar una nueva etapa en mi vida. Había estado buscando durante meses, y finalmente encontré una casa que se ajustaba a mis necesidades. Era una estructura antigua pero bien mantenida, con un encanto rústico que me atrajo de inmediato. La casa tenía 2 pisos y un sótano amplio, perfecto para almacenamiento y una posible sala de juegos. Sin embargo, desde el momento en que me mudé, comenzaron a suceder cosas extrañas. La primera noche, mientras desempacaba cajas en la sala de estar, escuché un golpe sordo. Venía del sótano. Al principio, lo atribuí a la casa asentándose. Después de todo, las casas viejas suelen hacer ruidos. Pero los golpes continuaron, irregulares pero persistentes, siempre viniendo de la puerta del sótano. Con el corazón acelerado, me acerqué a la puerta y la abrí. Encendí la luz y miré hacia abajo. No había nada. Solo la fría y oscura escalera que llevaba al sótano vacío. Cerré la puerta y traté de no pensar más en ello. Las semanas pasaron y me fui acostumbrando a la casa. Pero los golpes no cesaban. Siempre por la noche, siempre desde el sótano. A veces eran golpes suaves, casi como si alguien tocara tímidamente. Otras veces eran fuertes y urgentes, como si alguien estuviera desesperado por salir. Cada vez que iba a revisar, no encontraba nada fuera de lo común. Una noche, después de un largo día de trabajo, me senté en la cocina con una taza de té, tratando de relajarme. De repente, los golpes comenzaron de nuevo, más fuertes que nunca. Esta vez, decidí enfrentar mis miedos. Agarré una linterna y bajé al sótano. Exploré cada rincón, buscando alguna explicación. Quizás un animal atrapado, una tubería suelta, algo. Pero el sótano estaba en perfecto orden. No había nada que pudiera estar causando esos ruidos. Decepcionada y un poco asustada, subí de nuevo y cerré la puerta con llave. Una noche, invité a unos amigos a cenar. Mientras estábamos en la sala, las risas y conversaciones fueron interrumpidas por los golpes. Todos se quedaron en silencio, mirándose entre sí. Les conté sobre los ruidos, y aunque al principio pensaron que era una broma, sus rostros cambiaron cuando escucharon los golpes por sí mismos. Uno de mis amigos, más escéptico que el resto, decidió investigar. Bajó al sótano con determinación, mientras los demás y yo esperábamos arriba, escuchando atentamente. Después de unos minutos, volvió, con el rostro pálido. No había encontrado nada. Los golpes continuaron, noche tras noche. Llegué a un punto en el que me resultaba difícil dormir. Cada vez que cerraba los ojos, esperaba el sonido. Un amigo me sugirió que podría ser una broma pesada, pero ¿quién podría mantener algo así por tanto tiempo? Una tarde, mientras limpiaba el sótano, noté algo que antes había pasado por alto. Una puerta pequeña en el fondo de una de las paredes. Parecía una trampilla antigua, cubierta de polvo y telarañas. Con curiosidad y algo de temor, la abrí. Dentro, solo había un pequeño espacio vacío, lo suficientemente grande como para que una persona se agachara. No había nada más. Cerré la trampilla y subí las escaleras, sintiéndome aún más desconcertada. Los golpes continuaron. Incluso empecé a notar que ocurrían a la misma hora cada noche. Siempre alrededor de las 3 de la mañana. Desesperada por respuestas, comencé a investigar la historia de la casa. Descubrí que había sido propiedad de una familia militar durante la Segunda Guerra Mundial. El padre había sido un soldado que nunca regresó de la guerra. La familia se había mudado poco después de su desaparición, y la casa había pasado por varios propietarios desde entonces. Una noche, mientras me preparaba para dormir, los golpes comenzaron de nuevo. Esta vez, decidí ignorarlos. Me puse los auriculares y traté de concentrarme en la música. Pero los golpes se volvieron tan fuertes que parecía que la puerta del sótano iba a romperse. Con el corazón acelerado, bajé y me quedé parada frente a la puerta. Sentía como si algo, o alguien, estuviera esperando al otro lado. Finalmente,
Abrí la puerta con un rápido movimiento. El sótano estaba oscuro y silencioso, como siempre. Pero esta vez, algo era diferente. La atmósfera era más pesada, más opresiva. Bajé los escalones lentamente, con la linterna en la mano. Al llegar al fondo, miré alrededor. No había nada fuera de lo común, excepto una sensación de ser observada. Me acerqué a la trampilla y la abrí de nuevo. Esta vez, dentro encontré un objeto que no había visto antes, una vieja medalla militar, sucia y oxidada. La recogí y la llevé a la luz. Parecía ser de la misma época en que la casa había sido propiedad de la familia militar. Subí de nuevo y cerré la puerta del sótano, medalla en mano. La coloqué en una caja de madera en la sala de estar, pensando que tal vez, solo tal vez, eso apaciguaría a quien o lo que fuera que estaba haciendo esos ruidos. Esa noche, por primera vez en meses, no escuché los golpes. La casa estaba en silencio. Me dormí profundamente, sintiendo una extraña paz. Los golpes nunca volvieron. La casa recuperó su calma, y yo pude finalmente descansar sin miedo. A veces, miro la caja de madera con la medalla y me pregunto si al devolver ese pequeño fragmento del pasado, había liberado a alguien de su tormento. Nunca sabré la verdad, pero aprendí a aceptar que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, y que a veces, los misterios deben quedarse como tales. Mi hijo pequeño siempre había sido un niño alegre y lleno de energía. Su risa resonaba por toda la casa, y su curiosidad insaciable lo llevaba a explorar cada rincón de nuestro hogar. Pero todo cambió hace unos meses. Comenzó a comportarse de manera extraña, y la luz en sus ojos se apagó. Estaba asustado, pero no quería decirme por qué. Al principio, pensé que era solo una fase. Los niños a veces tienen pesadillas o miedos irracionales. Sin embargo, su miedo no parecía ser algo pasajero. Durante varios días, lo encontré mirando fijamente a la nada, como si viera algo que yo no podía percibir. A veces, se despertaba en medio de la noche gritando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Intenté consolarlo, pero se rehusaba a hablar sobre lo que lo estaba perturbando. Una noche, mientras lo arropaba en su cama, me atreví a preguntarle de nuevo. ¿Qué es lo que te asusta tanto?, le susurré suavemente, esperando que esta vez me respondiera. Al principio, se quedó en silencio, pero luego, con voz temblorosa, me dijo, «Es el hombre del uniforme, papá. Él me mira desde la ventana». Mi corazón se detuvo por un momento. No había nadie más en nuestra casa, y la idea de que alguien estuviera mirando a mi hijo desde la ventana me heló la sangre. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que no había nada de qué preocuparse y que probablemente solo era una pesadilla. Pero su mirada, llena de terror genuino, me hizo dudar de mis propias palabras. Esa misma noche, decidí quedarme despierto y vigilar la ventana de su habitación. Me senté en una silla junto a su cama, con la luz tenue del pasillo filtrándose a través de la puerta entreabierta. Las horas pasaron lentamente, y el silencio de la noche se volvió opresivo. Cada crujido de la casa me ponía en alerta, pero no vi nada inusual. A la mañana siguiente, mi hijo parecía más tranquilo, aunque aún retraído. Decidí que era hora de investigar más a fondo. Me acerqué a la ventana de su habitación y la revisé minuciosamente. No encontré nada fuera de lo común, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Las noches siguientes fueron iguales. Mi hijo seguía mencionando al hombre del uniforme, y yo continuaba mi vigilia nocturna sin resultados. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Podría ser que mi hijo estuviera imaginando todo esto? ¿O había algo más, algo que escapaba a mi comprensión? Una noche, mientras estaba en mi puesto de vigilancia, escuché un sonido suave, casi imperceptible, proveniente del exterior. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, tratando de distinguir algo en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi. Había una figura parada en el jardín,
justo frente a la ventana de la habitación de mi hijo. Estaba vestido con un uniforme militar antiguo, como los que había visto en fotos de la guerra. Su rostro estaba en sombras, pero podía sentir su mirada fija en mí. El miedo me paralizó por un momento, y luego, sin pensarlo dos veces, corrí hacia la puerta principal y salí al jardín. Cuando llegué al lugar donde había visto la figura, no había nadie. El jardín estaba vacío, y el aire frío de la noche me envolvía. Regresé a la casa, confundido y asustado. ¿Había visto realmente a alguien, o mi mente me estaba jugando una mala pasada? Decidí no mencionar nada a mi hijo, temiendo que solo aumentaría su miedo. Sin embargo, mi preocupación creció. Cada noche, continué mi vigilia, y aunque no volví a ver a la figura, la sensación de ser observado persistía. Un día, mientras revisaba algunas viejas cajas en el ático, encontré un álbum de fotos que pertenecía al antiguo propietario de la casa. Era un hombre que había servido en el ejército durante la guerra. Pasé las páginas lentamente, observando las fotos de su vida. De repente, me detuve en una imagen. Era una foto del hombre con su uniforme militar, de pie frente a la casa. Era el mismo uniforme que había visto en la figura del jardín. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser que el hombre que mi hijo veía no era más que el antiguo propietario de la casa? La idea era aterradora, pero no tenía otra explicación. Decidí investigar más sobre la historia de la casa y descubrí que el hombre había muerto en combate, y su esposa había vivido sola en la casa hasta su propia muerte. El lugar había estado vacío durante años hasta que lo compramos. Esa noche, volví a quedarme despierto junto a la cama de mi hijo. Los golpes en la ventana comenzaron de nuevo, y esta vez, me armé de valor y la abrí de par en par. El aire frío de la noche entró en la habitación, pero no había nadie allí. Cerré la ventana y me volví hacia mi hijo, quien me miraba con ojos grandes y asustados. Le dije que todo estaría bien, que no había nada de qué preocuparse. Pero en mi corazón, sabía que algo más estaba en juego. La figura del soldado no volvió a aparecer, pero la sensación de su presencia nunca se desvaneció por completo. Con el tiempo, mi hijo empezó a recuperarse. Las noches llenas de miedo se volvieron menos frecuentes, y poco a poco, su alegría regresó. Pero nunca olvidaré esos días oscuros y aterradores, cuando un soldado del pasado parecía haberse colado en nuestro presente, trayendo consigo una sensación de inquietud y misterio que nunca pudimos desentrañar completamente. Esa experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Y aunque intentemos buscar respuestas lógicas, a veces simplemente debemos aceptar que hay misterios que permanecen ocultos, esperando el momento adecuado para revelarse. Nunca fui una persona especialmente miedosa. De hecho, siempre me consideré bastante escéptico respecto a historias de fantasmas y fenómenos paranormales. Pero lo que ocurrió en mi casa cambió esa percepción para siempre. Me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era un lugar encantador, con su encanto rústico y una atmósfera acogedora. La casa tenía un sótano, algo que me pareció muy útil para almacenar cosas. Durante los primeros meses, todo fue normal. Me dediqué a arreglar el jardín, a pintar algunas habitaciones y a disfrutar de la tranquilidad del lugar. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, decidí irme a la cama temprano. Estaba en un sueño profundo cuando un sonido me despertó abruptamente. Era un ruido leve, como si algo se arrastrara en el sótano. Al principio pensé que podría ser algún animal, tal vez un ratón, así que decidí investigar. Tomé una linterna y bajé las escaleras con cuidado. Al llegar al sótano, encendí la luz y miré a mi alrededor. No vi nada fuera de lo común, solo las cajas y muebles viejos que había almacenado allí. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, así que regresé a mi habitación y me volví a dormir. Las noches siguientes, el mismo ruido se repetía. A veces, parecía que el sonido venía de las paredes, otras veces de debajo del piso. No podía entender qué lo estaba causando.
Decidí instalar trampas para ratones, pensando que eso solucionaría el problema. Pero las trampas permanecían vacías. Una noche, el sonido fue diferente. No era un arrastre, sino un golpe seco, como si alguien estuviera golpeando desde el interior del sótano. Me levanté de un salto, y con el corazón acelerado, tomé la linterna y bajé las escaleras de nuevo. Esta vez, el sonido continuó incluso cuando llegué al sótano. Me acerqué a la fuente del ruido, y de repente, los golpes cesaron. Encendí la luz y miré a mi alrededor. Todo parecía normal. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una sensación de estar siendo observado. Decidí que ya había tenido suficiente por esa noche y subí rápidamente las escaleras, cerrando la puerta del sótano tras de mí. Pasaron varios días sin incidentes, y comencé a pensar que todo había sido producto de mi imaginación. Pero una noche, mientras leía un libro en la sala de estar, algo captó mi atención. En el reflejo del vidrio de la ventana, me pareció ver un par de ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad del sótano. Me quedé congelado por un momento, incapaz de moverme. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta del sótano, pero no vi nada. Decidí que no podía ignorar más lo que estaba ocurriendo. Llamé a un amigo y le conté lo que había estado sucediendo. Vino a quedarse conmigo esa noche, y juntos decidimos investigar. Armados con linternas y un bate de béisbol, bajamos al sótano. Encendimos la luz y comenzamos a revisar cada rincón, buscando cualquier indicio de lo que podría estar causando los ruidos. De repente, mi amigo gritó. Corrí hacia él y lo encontré mirando fijamente a una esquina oscura del sótano. Al iluminar con la linterna, ambos vimos lo que parecía ser un par de ojos brillantes que nos observaban. Pero cuando me acerqué, los ojos desaparecieron. No había nada allí, solo sombras y cajas polvorientas. Pasamos el resto de la noche en vela, hablando y tratando de entender lo que habíamos visto. A la mañana siguiente, mi amigo sugirió que tal vez deberíamos traer a un especialista para investigar la casa. Al principio me resistí a la idea, pero finalmente accedí. Llamamos a un investigador de fenómenos paranormales, quien llegó a la casa con todo su equipo. Pasó varias horas revisando el sótano, tomando fotos y midiendo la temperatura. Al final del día, nos dijo que no había encontrado nada concluyente, pero que la sensación de ser observado y los ruidos extraños eran comunes en casas antiguas como la mía. Aunque no tenía una respuesta definitiva, me sentí un poco más tranquilo sabiendo que al menos había intentado entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, los ruidos no cesaron. Cada noche, los golpes y arrastres continuaban, y la sensación de ser observado se intensificaba. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché los golpes más fuertes que nunca. Decidí que ya no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Bajé al sótano una vez más, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba allí. Al llegar, vi los ojos brillantes de nuevo, pero esta vez no desaparecieron. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Cuando estuve a unos pocos pasos, los ojos se desvanecieron de nuevo, y un frío intenso llenó el sótano. Sentí una presencia detrás de mí y me giré bruscamente, pero no había nadie. El miedo se apoderó de mí, y corrí escaleras arriba, cerrando la puerta del sótano con llave. Decidí mudarme poco después de esa noche. No podía seguir viviendo en una casa donde algo, o alguien, me observaba constantemente desde la oscuridad. Al mudarme, dejé el sótano cerrado y traté de no pensar más en lo que había ocurrido. Pero a veces, en mis sueños, vuelvo a ver esos ojos brillantes, observándome desde la oscuridad. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, una parte de mí siempre se preguntará qué era realmente lo que estaba en ese sótano. Cuando recibí la noticia de que había heredado una casa, no supe qué pensar. Era un lugar viejo, situado en las afueras de un pequeño pueblo. Nunca había estado allí antes,
pero me contaron que pertenecía a un pariente lejano al que apenas conocí. La casa era grande y sólida, con paredes de piedra desgastadas por los años, y un tejado que crujía incluso con la brisa más ligera. Me pareció un buen lugar para empezar de nuevo. Los primeros días los dediqué a limpiar y explorar. Cada habitación estaba cargada de objetos antiguos que parecían pertenecer a otra época. Pero lo que más me llamó la atención fue el sótano. La puerta estaba cerrada con llave, y la madera estaba tan hinchada que casi no logré abrirla. Bajé con una linterna en mano, enfrentando un aire espeso y húmedo. El sótano estaba lleno de cajas, muebles cubiertos con sábanas y una sensación extraña que no sabría describir. Fue entonces cuando lo vi. El cuadro estaba apoyado contra una pared al fondo. A primera vista, era solo un retrato viejo, enmarcado con madera desgastada. Mostraba el rostro de un hombre, de rasgos angulosos y una mirada que, aunque serena, me causó un leve escalofrío. Pensé que podía ser el antiguo dueño de la casa. Decidí llevar el cuadro arriba para limpiarlo y buscarle un lugar. Lo coloqué en la sala principal, apoyado contra la pared mientras decidía si colgarlo o guardarlo de nuevo. Esa noche dormí profundamente, cansado por el día de trabajo. Al día siguiente, sin embargo, algo me pareció diferente en el retrato. La expresión del hombre no era la misma. Su rostro seguía siendo el mismo, pero había algo en su mirada, algo que no había notado antes. Era como si hubiera un leve rastro de tensión en sus ojos, una sombra de incomodidad. Pensé que era mi imaginación. Las noches siguientes, cada vez que pasaba frente al cuadro, sentía que algo no encajaba. El rostro cambiaba sutilmente. La primera vez, los labios parecían más tensos, como si estuvieran apretados. Luego, la expresión de los ojos se tornó más inquietante, como si el hombre estuviera mirándome directamente. No quise darle importancia. Me convencí de que era producto de mi cansancio. Una noche, al regresar tarde, encendí la luz de la sala y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El rostro en el retrato había cambiado completamente. Ahora era claramente el mío, pero distorsionado, como si estuviera gritando en silencio. Retrocedí, dejando caer las llaves al suelo. La imagen no se movió, pero la sensación de que algo vivo me observaba era innegable. Decidí deshacerme del cuadro. Lo saqué al patio y lo dejé junto a un montón de basura para que se lo llevaran al día siguiente. Pero a la mañana siguiente, al abrir la puerta principal, lo encontré ahí, recargado contra la pared como si nunca lo hubiera movido. Mi mente empezó a llenarse de pensamientos irracionales. Intenté quemarlo, pero las llamas apenas lo chamuscaron, como si el cuadro rechazara el fuego. Fue entonces cuando decidí enterrarlo. Conduje hasta un bosque distante, un lugar donde nunca había estado antes. Cavé un hoyo profundo y arrojé el cuadro dentro. Mientras echaba la tierra, sentí como si alguien estuviera observándome desde entre los árboles, pero cuando miré alrededor, no había nadie. Regresé a casa sintiéndome extrañamente aliviado. Los días siguientes fueron tranquilos. El aire en la casa parecía más ligero, y la sensación de ser observado desapareció. Pero una noche, mientras revisaba unas cajas en el sótano, encontré algo que me dejó helado. Allí, apoyado contra la misma pared donde lo había encontrado por primera vez, estaba el cuadro. Pero esta vez, el rostro en el retrato ya no era el mío, ni el del hombre original. Era el de alguien más, alguien que no conocía, pero cuya expresión de sufrimiento era casi insoportable de mirar. Desde entonces, no he vuelto a bajar al sótano. La puerta permanece cerrada con llave, y evito pasar tiempo en la casa. No sé si fue una coincidencia, o si enterrarlo tan lejos simplemente no fue suficiente. Solo es que cada noche, cuando todo está en silencio, a veces creo escuchar un leve crujido, como si algo se moviera bajo mis pies, esperando. Pero nunca miro.